Buenas. Todo eso es lo que me dejan decir acerca de Forza Horizon 6. ¿Qué os parece? Me refiero sobre todo a nivel de análisis y crítica hasta el próximo día 14. ¿Por qué? Pues porque ya lo estoy jugando. Me ha dado el código Xbox España, ya estoy al lío con el videojuego y lo dicho, el día 14 será cuando se revelen los análisis y cuando yo pueda daros aquí mis impresiones finales acerca de un videojuego que llevamos esperando ya un buen tiempo. Igualmente, seguiré comentando algún contenido, pero será básicamente el contenido oficial, que nos pongan en redes sociales o que hagan a través de IGN, etcétera, etcétera. En este vídeo precisamente, como lo vamos a repasar siendo parte de la nueva tanda de Game Pass, pues vamos a comentar un par de cosas, pero que bueno, lo básico y lo de siempre, entre comillas. Así que nada, vamos a ver qué tengo que comentaros acerca del videojuego cuando llegue el momento, pero recordad que en unas horas tenemos el evento del Stranger Things Heaven, el nuevo título del estudio que nos trae la saga Yakuza. Pues ojo, porque yo pensaba que iba a ser por la tarde y no, va a ser aquí en horario peninsular español prácticamente de madrugada. Así que posiblemente no pueda darlo, voy avisando, que la intención era hacerlo, pero que a nivel horario es horrible. Pero antes de ir con todas las novedades de Game Pass, vamos con las novedades que ha habido en Xbox, porque últimamente no para de haber movimiento. Si es que ha habido una reestructuración completa en el buen sentido, sobre todo a nivel de organización. ¿Por qué? Pues mirad, por ejemplo, han ascendido a Jason Ronalds. Este señor, pues básicamente es el encargado o el ingeniero de la videoconsola, es básicamente el que nos la trae, este señor con esa barba tan abundante. Pues bien, este ahora va a tener un puesto muy importante dentro de la ejecutiva de Xbox, y esto me parece interesantísimo porque va en la línea precisamente de crear un entorno más cercano al jugador tradicional y al jugador de videoconsolas, que es algo que se había dejado atrás en el tiempo. Por supuesto, su intención o digamos su principal labor es seguir haciendo videoconsolas para Xbox. La cuestión es que obviamente es alguien que entiende al jugador, es alguien que entiende lo que se espera de una videoconsola, y que lo pongan al frente pues a mí la verdad me tranquiliza bastante, porque además no ha sido el último movimiento que ha hecho Xbox en estas últimas horas, ha sido quizá el más llamativo y destacado, pero luego ha habido otra serie de movimientos que la nueva presidenta se ha traído del mundo de la inteligencia artificial. Aunque ahora vamos a ir un poco con ese asunto, pues ella ya sabéis que trabajaba ahí, en Microsoft ella trabajaba en la sección de inteligencia artificial. Pues algunos de sus antiguos compañeros se han unido a la causa, y precisamente para ocupar cargos que sobre todo tienen que ver con el posicionamiento de Xbox en el mercado y también de cara a los jugadores, como por ejemplo lo que es la simplificación del trabajo para desarrolladores también, lo que es el funcionamiento de ecosistema en general, y también pues un poco temas de ingeniería, diseño, de campañas publicitarias, análisis y todo ese tipo de cosas. Y claro, más de uno se está pensando que todo esto es un viraje hacia la inteligencia artificial, cuando en realidad es todo lo contrario. Xbox se ha cargado de un golpe Copilot, el asistente de inteligencia artificial que, bueno, Microsoft ya sabéis que ha estado moviendo en diferentes ámbitos, y en Xbox ya se había implementado tanto en la aplicación como lo iba a hacer también en la videoconsola. Un asistente que se suponía que iba a estar para facilitarnos la vida y toda la movida. Bien, pues lo que ha comentado la presidenta es que eso se acabó, que no lo van a lanzar y que toda la inversión que se estaba haciendo en la inteligencia artificial se va a hacer en otra cosa, que Xbox no va a seguir la hoja de ruta pasada que había en ese sentido, y que el tema de la inteligencia artificial está muy bien, pero que ya se implementará en la próxima consola para temas de rendimiento y mejoras. Lo que quieren hacer es destinar todos esos recursos que estaban en cosas que al jugador pues le pueden importar un pimiento seguramente, en pues promoción de videoconsolas, promoción de videojuegos, hacer inversión en estudios y cosas un poco de esa movida, que es lo que tanto se ha olvidado últimamente. Yo recuerdo cuando esta señora fue elegida como presidenta de Xbox, que mucha gente no es que tuviera dudas, es que básicamente la trataba como si fuera el demonio. Decían que iba a venir aquí básicamente a terminar con la marca, a convertirlo todo en inteligencia artificial y cosas un poco de ese estilo. Pues una de las primeras grandes cosas que ha hecho es cargarse todo lo que tiene que ver con la IA.
Vamos, lo dijo en realidad en sus primeros discursos, que ella no quería videojuegos hechos con IA, y tampoco quería el reemplazo de los desarrolladores, ni tampoco quería que todo se focalizase ahí. Una cosa es que se fuera su trabajo anterior, pero esto no significaba que iba a seguir por ese camino, al igual que las contrataciones que ha hecho de compañeros que trabajaron con ella en inteligencia artificial no es para seguir ese camino, simplemente son gente de confianza que sabrá de otras muchas cosas. Y la verdad que me parece una noticia muy interesante, pero sobre todo cuando escuchamos las palabras que ha dicho, porque desde luego apunta maneras. La declaración que ha dejado caer en redes sociales es que Xbox necesita moverse más rápido para volver a estrechar su relación con la comunidad y resolver las fricciones tanto para jugadores como para desarrolladores. Así como luego también ha comentado que todo esto de la inteligencia artificial, por supuesto, es una parte muy importante de la industria tecnológica, pero que vamos, que en realidad, estando en Xbox, lo que se busca es otra cosa. Aparte de eso, también ha dejado otros comentarios, como por ejemplo, que en este momento es demasiado difícil lanzar un gran impacto. Es decir, no van a resolver todos los problemas que ha tenido Xbox en los últimos tiempos simplemente con un par de anuncios, que esto es algo que tiene que ir en escalada. Porque ella considera básicamente que en estos años lo único que se ha creado es fricción. Y que están buscando otra cosa, que no tienen nada que ver con lo que ha realizado Phil Spencer en los últimos años, ni tampoco su antigua compañera Sarah Bond, que en este sentido pues ha sido el mayor objeto de críticas que ha habido en toda la movida. En resumidas cuentas, está marcando una línea altamente rupturista con toda la directiva anterior. Es decir, olvidaros prácticamente de cualquier mensaje que diera Phil Spencer y compañía durante los 2 últimos años, porque no parece precisamente que vaya a seguir esa línea. Se va a alejar muchísimo y se está alejando ya de la línea corporativa de Microsoft. ¿Cómo se nota que a esta persona le están dando poder para tomar decisiones? ¿Cómo se nota que no está atada de manos? Y alguno de hecho pensaba que básicamente esta señora iba a ser una títere. Alguno pensaba básicamente que iba a llegar ahí simplemente para cumplir con los designios que le pusiera Microsoft desde arriba. Y no, realmente está sucediendo todo lo contrario. Microsoft la ha puesto ahí para que arregle un poco el desaguisado y la van a dejar tranquila. Le van a dar la inversión que le tengan que dar y a partir de ahí será una cuestión de gestionar recursos. Y el último pues es abandonar un poco el tema de la inteligencia artificial y destinarlo a otras cosas. De hecho, fijaros que siempre se había comentado también un poco esto, ¿no? El cierre de la división Xbox. Yo esto lo he comentado durante los 2 últimos años, que Xbox es prácticamente imposible que cierre como división porque la inversión ha sido tan grande en los últimos años y hay tantas licencias ahí que es muy complicado. A nivel marca eso es muy difícil. Podríamos plantear el escenario de que abandonasen las videoconsolas, que abandonasen, como lo hicieron prácticamente, la competencia. Phil Spencer entregó la espada de la competencia. Básicamente dijeron, nosotros no vamos a competir con nadie más. Y ahora nos vemos en un panorama donde ya pues se ha cuestionado todo eso. Ahora ya quieren volver a fabricar consolas, ya ponen incluso un poco en duda algunos de los proyectos que parecían inamovibles en Xbox. Y veremos a ver qué pasa con el tema del sistema operativo generalizado para todas partes, lo cual ya pues también parece algo que se está relativamente abandonando y seguir un poco más una línea tradicional. Pero bueno, no vamos a seguir por aquí, vamos a hablar de todos los videojuegos que llegan a Game Pass. Empezamos el repaso de los videojuegos que llegan a Game Pass con el título que estáis viendo en pantalla, Wildgate, un videojuego de disparos multijugador, para echar unas buenas partidas con los amigos en este universo de ciencia ficción, donde tenemos modalidades como por ejemplo la extracción, también tenemos incursiones a pie con los colegas y también tenemos la posibilidad de echar combates por equipos utilizando naves. Un videojuego en ese sentido bastante completo que recibió, la verdad, buenas críticas. Pero bueno, el caso es que mañana tenemos Mixtape, uno de los videojuegos que llevo yo esperando más a nivel independiente en bastante tiempo. Sin embargo, no ha parado de demorarse y no sé por qué ha desaparecido de los grandes eventos. No hemos tenido muchas novedades acerca de este videojuego, pero en fin, mañana lo jugaremos y veremos qué tal ha salido lo último de los creadores de Artful Escape, uno de los videojuegos independientes que más os habré recomendado en este canal. Pero en fin, esta aventura musical empieza mañana. Si nos vamos al próximo 11 de mayo, ahí será cuando se
se lance Outbound, un videojuego bastante tranquilito donde tenemos que llevar una autocaravana por todo un grandísimo paisaje y a partir de ahí ir haciendo ampliaciones para que ésta pues vaya teniendo prácticamente una casa encima. Es el clásico videojuego donde podemos recopilar un montón de materiales, lo podemos jugar tanto solo como en cooperativo y en fin, se estrena día 1 en el Game Pass aparte de salir en todas las plataformas de consola. Un devorador de horas básicamente. Luego para el día 12 llega también de lanzamiento este Black Jacket, un videojuego de cartas que seguramente en algunos aspectos pueda recordaros a Balatro. Está pues basado en el Blackjack. Aquí no solamente juegas a eso, sino que también tendrás que hacer una serie de combinaciones para ir potenciando las diferentes cartas que van saliendo en tu mano y realizar combos cada vez más poderosos. Un título bastante curioso también, pero bueno, otro videojuego que se apunta a salir de lanzamiento y estreno. No pierdan de vista, por cierto, también ese mismo día 12 este videojuego, Call of the Elder Gods. Videojuego de acción, aventura y exploración en primera persona, aunque bueno, el elemento de acción seguramente sea básicamente testimonial, como en el videojuego anterior de este propio estudio desarrollador, Call of the Sea, que también nos trajeron una experiencia bastante interesante en su momento. Pues este título tiene básicamente el mismo componente, solo que en un universo con la estética de Lovecraft, ahí es nada. Por otra parte, el día 14 será cuando nos llegue el acceso anticipado para Subnautica 2. Videojuego que se viene demorando también desde hace un tiempo, donde ya sabéis que al fin y al cabo lo que tenemos que hacer es exploración bajo el mar, bajo el océano, encontrar un mogollón de cosas y en fin, vamos a ver qué tal ha salido esta nueva aventura después de tantas desavenencias entre el estudio y la publisher, que desde luego no nos dejaron las mejores sensaciones durante el año pasado, pero el videojuego pinta bien. Y el último que nos ponen para esta tanda de lanzamientos es Forza Horizon 6. Sí. ¿Por qué nos ponen este videojuego aquí si se supone que sale el día 19, que ya es más una segunda mitad de mes? Pues precisamente porque el día 15 se puede jugar con el acceso anticipado si tienes Game Pass. Efectivamente, simplemente con ser suscriptor de Game Pass PC o Game Pass Ultimate, luego comprándote lo que es el acceso anticipado, ya te puedes entrar a jugar este videojuego. Y además a futuro vas a recibir las expansiones y todo lo que corresponda. Lo único que pasa es que no tendrás en propiedad el juego base. Estaría dependiendo de Game Pass o de comprártelo en el futuro. Esto también, por cierto, vale comprando lo que es la edición Premium. Una edición que vale una auténtica pasta, salvo que os paséis por el enlace de la descripción de este mismo vídeo, que alguno me ha preguntado si lo compra ahí, le llegará el día 15 o le llegará más tarde. A ver, si compráis la edición Premium os llegará el día 15 porque ese es el día de lanzamiento de esa edición. Y bueno, pues independientemente de todo, este es un videojuego que ya sabéis que cuenta con la mayor parrilla de salida que va a tener la saga Forza Horizon y prácticamente cualquier videojuego de conducción en muchísimo tiempo. Más de 500 coches ya incluidos en el lanzamiento. Luego, aparte de eso, pues también el mapa más grande de la historia de la franquicia, tal y como comentaron los desarrolladores. También el contenido en este caso, pues lo han variado un poco. Nos comentaron en su momento precisamente que querían un mapa un tanto más orgánico en diferentes aspectos, que no estuvieras tan atado a los eventos del Festival Horizon y en fin. Sobre todo ese tipo de cosas, como he dicho al principio del vídeo, ya os dejaré yo mis sensaciones, cuál es mi opinión y si realmente pues en muchos de esos puntos se ha avanzado o si es un videojuego continuista. Aunque cabe decir una cosa, ser continuista de básicamente el mejor videojuego de conducción que existe y ha existido en el mercado en los últimos tiempos no es algo que yo considero especialmente malo, sino todo lo contrario. Dejamos atrás a Xbox para hablar de Ubisoft, concretamente del nuevo Assassin's Creed, aunque bueno, en realidad no es tan nuevo, se trata de Black Flag, un videojuego que ya sabéis que nos trae de vuelta un auténtico clásico, el Assassin's Creed de los piratas, y que en este sentido pues no convirtieron en RPG. En pantalla lo que estáis viendo son una muestra de diferentes mecánicas que han querido ampliar en algunos vídeos que han subido en las últimas horas, donde por ejemplo se muestra el sigilo, donde te encuentras escondido entre todo lo que es el tumulto de gente en las calles para poder infiltrarte en diferentes sitios, para pasar desapercibido y para escuchar incluso alguna que otra conversación. Vamos, puro estilo clásico. También nos han comentado que ahora opciones como agacharse, ocultarse y demás están un poco más profundizadas que lo que había
ya previamente, tanto en el videojuego como en la franquicia más clásica. Es decir, han adoptado algunas mecánicas quizá más cercanas a los nuevos, pero que sin embargo no se quiere parecer a eso, sino que quiere seguir manteniendo lo que es lo de toda la vida. Aparte de ahí, pues nos han comentado también la posibilidad de hacer un parkour un tanto más fluido, más manual, menos automático. En ese aspecto te va a ofrecer un parkour de colgarte por los diferentes edificios y paredes más controlado y por supuesto con unas vías de escape que te vas a trazar tú mismo. Es decir, no tendrás la limitación de que al final siempre tirabas por el mismo lado. Hay cosas que se siguen pareciendo mucho al videojuego original, tal y como estaba concebido, pero todo ha ganado en fluidez. Se han creado nuevas animaciones, se han creado incluso más posibilidades de resolución de misiones, precisamente añadiendo pues todo esto, hacer un videojuego más manual, menos automatizado en diferentes aspectos, y en ese sentido pues oye, la verdad que tengo ganas de jugar este videojuego. Ojalá que las cosas hayan salido del todo bien y que la optimización acabe siendo pues una completa pasada, pero en fin, lo iremos viendo porque este título llegará durante el próximo verano, julio para ser más concretos y exactos, aunque un poquito antes de ese mes, concretamente en junio, creo que es el momento de ver la tercera entrega de Final Fantasy VII Remake. Pues lo que se viene comentando los últimos días y el ruido que se está haciendo en redes sociales es como una especie de fase previa a una presentación. Te están como preparando el terreno. Lo último son estas declaraciones que estáis viendo en pantalla, donde dentro del estudio, por lo visto, ya hay alguno, posiblemente el jefazo principal, que se ha pasado el videojuego, según comenta, 40 veces. 40 veces se lo ha pasado, y digo, pero vamos a ver, tío, a ver, yo entiendo que hay que supervisar el videojuego una y otra vez y ver cómo funciona en su cómputo general, pero vamos, me da la sensación de que se ha estado pasando el videojuego desde que básicamente era un esqueleto, desde que básicamente no había nada, no sé, dicen que quieren crear algo único, algo diferente, pero vamos, nos dejan caer que va a respetar un poco todo lo que sucede en el Final Fantasy VII original, pero tomándose algunas licencias, van a ampliar cierta parte del contenido, le darán más profundidad a diferentes personajes, pero vamos, los momentos clave dice que están completamente respetados. Si habéis jugado a Rebirth, seguramente más de uno torcería el gesto en su momento, porque había cosas que no sucedían literalmente tal cual, pero sin embargo lo que tiene que suceder pasa y ya está. Aquí se supone que van a ir un poco por ese camino, que no quieren hacer ninguna locura ni tampoco cargarse su legado. Esto por supuesto siempre estará abierto a debate, hay gente que ya considera que este Final Fantasy VII se cargó el legado del original, pero vamos, ese legado es para el videojuego original, esto es otra cosa y hay que tomárselo como tal, así que bueno, esperemos que lo anuncien bien pronto. En la caja de comentarios, como siempre, os invito a que me dejéis todas vuestras opiniones sobre esto y los diferentes temas que hemos abordado en este vídeo, y por supuesto les invito a que, como siempre, disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.